completa la participación en la plataforma. Como ustedes saben, también nos pueden seguir por Facebook Live y otro espacio donde también más adelante pueden ver las grabaciones en el canal de YouTube, donde hemos venido ya eh, instalando las 7 tertulias, más de 14 horas de grabación que hemos venido trabajando con todo el grupo de la Red Distrital de Referentes de Discapacidad, con quienes hemos hecho esta alianza desde ASDAON Colombia y con quienes hemos venido trabajando para conseguir que tantas personas, tantos expertos, familias, estudiantes, nos han acompañado en esas 14 horas, dándonos información de manera generosa. eh, entonces creo que son 14 horas muy valiosas que ustedes pueden compartir desde ese canal de YouTube de una manera más sencilla. Hoy les damos la bienvenida a nuestra tertulia número 8, que decidimos desde hace ya 15 días hacerla quincenal. Y nos están acompañando hoy los intérpretes de la Secretaría de Educación, del Colegio Pablo de Tarso y del Colegio Manuela Beltrán. Y bueno, siempre es un aporte muy grande el que hacen desde la Secretaría de Educación para que podamos contar con la interpretación en lengua de señas para los maestros sordos que también nos están acompañando y todos el público en general que quiere también, los estudiantes que quieren también oír todo lo que reflexionamos en este espacio. Mi nombre es Mónica Cortés, directora de ASDAON Colombia, y nos está acompañando también en ahí sí como se dice, en la producción de estas tertulias, Rafael Pavón, Astrid Cáceres y María Teresa Forero en representación de la red distrital de referentes de discapacidad con quienes trabajamos y acordamos siempre las temáticas a seguir en este espacio. Hoy les queremos compartir experiencias, estrategias, más bien estrategias que viene planteando el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Distrito, y también invitamos a Red Papás, que es la red de asociaciones de colegios, tanto públicos como privados, del país, con su directora. Entonces ya las voy a presentar a ellas tres que nos están acompañando el día de hoy. Eh, Agradecemos mucho ya a las 77 personas en Facebook Live que están conectadas. Y pues vamos a dar inicio. Le doy la bienvenida solo para recordarles que es necesario para este ejercicio de virtualidad mantener micrófonos cerrados, cámaras apagadas, solamente las de nuestros panelistas y de nuestros intérpretes van a estar encendidas para pues poder tener una mejor calidad en la transmisión. Eh, Hoy quiero darle la bienvenida a nuestras tres participantes, panelistas. Nos está acompañando en primer lugar Diana Patricia Martínez, eh, a quien le tengo personalmente mucho afecto por todo ese trabajo y ese acompañamiento que la conozco ya hace varios años y todo el trabajo que ha realizado en pos de favorecer una educación para todos, una educación inclusiva y de calidad, y creo que ha sido una gran líder y una acompañante en este camino, sin duda alguna, y hoy la tenemos como asesora del despacho de la ministra, María Victoria Angulo, y pues Diana Patricia seguro ha venido durante esta administración haciendo grandes aportes y hoy pues nos va a compartir todo lo que está planeando el ministerio también en términos de esa estrategia de regreso al colegio. Nos está acompañando también Virginia, Virginia Torres. Ella es la directora de Inclusión de Poblaciones de la Secretaría de Educación.
Ha trabajado durante muchos años en la Secretaría y por supuesto hoy en cabeza de la Dirección de Inclusión, pues también trabajando de la mano con la red distrital de referentes de discapacidad, con quienes obvio tenemos hoy esta alianza y con quienes venimos pues adelantando todo lo que tenemos que hacer por lograr y alcanzar una educación de calidad para todos, y la Secretaría tiene sin duda mucho que compartirnos hoy del trabajo que ha adelantado y que seguramente es referencia para el país. Hoy nos acompañan también maestros de diferentes partes del país y es muy importante lo que Bogotá ha logrado y nos pueda compartir. Y nos está acompañando la directora de Red Papás, Carolina Piñeros, quien también desde todo su ejercicio y su promoción en cabeza de Red Papás a lo largo y ancho del país ha desarrollado muchos escenarios de formación, de conocimiento para nosotras las familias. Asdaun hace parte de Red Papás y seguro Carolina hoy la invitamos para que nos comparta también esas preocupaciones y esas angustias que tienen desde el lado de las familias frente a ese regreso al colegio y las expectativas que hay, por supuesto, en relación a esta nueva forma de acercarnos a un espacio como es la escuela, que es un espacio pues reconocido para todos como un espacio de socialización y que hoy pues este confinamiento y esta situación que estamos atravesando nos pone a pensar mucho en cómo hacer este regreso. Entonces, nada, les doy la bienvenida y voy a darle la palabra a Diana. Sé que tenían una presentación, Erika, no sé si es a ti a quien te damos la posibilidad de compartir pantalla para dar inicio. Mónica, Diana, ya. Mónica, buenos días. Si Hola, quieren, yo Dianita. voy compartiendo, no se preocupen, Erika Sánchez Mejor. me está acompañando, pero yo Ok. voy compartiendo acá como las diapositivas que voy usando. Un saludo muy especial para todos, muchas gracias a ti por la invitación, sabes que esta es una causa de la vida. Sí, no solamente digamos que se aprovechan los escenarios donde uno se encuentra en el momento. Hoy desde el Ministerio de Educación Nacional, yo soy Diana Patricia Martínez, asesora del despacho de la ministra. Desde que iniciamos esta administración en agosto del 2018, un interés por seguir avanzando en toda la atención educativa a la población con discapacidad. Ustedes saben que contamos con un marco normativo muy robusto, pero que el desafío está en que ese marco normativo realmente tenga una aplicación ya en los diferentes contextos. Hemos venido trabajando con las 96 entidades territoriales certificadas en educación en el país, 96 secretarías de educación que cuentan con unos recursos, no solamente de tipo económico, sino también con un recurso humano y con un recorrido cada una de acuerdo a las condiciones de su territorio que le permiten poder prestar esta atención educativa. Nosotros desde el Ministerio contamos con un equipo de profesionales que viene realizando ese acompañamiento a las secretarías de educación y a través de las secretarías a los establecimientos educativos. Creo que lo más importante, y acá voy a compartirles una primera diapositiva. Creo que lo más importante, en primer lugar, Mónica, yo quisiera contarles cómo el Ministerio de Educación Nacional está enfocando el tema de discapacidad. Nosotros estamos hablando de un marco general que habla de inclusión y equidad en la educación, siguiendo las directrices de UNESCO en este sentido. De hecho, el año pasado tuvimos la posibilidad de realizar el Foro Internacional de Inclusión y Equidad en la Educación. Para nosotros este es el marco general, nosotros no hablamos
solamente de inclusión dirigido a discapacidad. Estamos hablando de que todas las personas son diferentes, tienen estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, características distintas, viven en entornos también diversos, y esto hace que nosotros tengamos que validar esa diversidad para poder generar estrategias que respondan a las características particulares. Dentro de esa diversidad, por supuesto, está la población con discapacidad. Hablamos de personas con discapacidad, seguimos trabajando en el tema del lenguaje, que a veces parece un poco necio, pero que es muy importante para poder generar comprensiones. Nosotros estamos hablando de que este es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a esa diversidad de características, de intereses, de posibilidades, de expectativas. Estamos hablando de una política que promueva el desarrollo y la participación plena y efectiva de todos los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y las personas adultas. Estamos hablando de ambientes de aprendizaje que garantizan en el marco de los derechos humanos todos los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo. Y digamos que en realidad esto es como lo que nos interesa, tener muy claro este marco general. En ese marco general, hoy el Ministerio de Educación tiene un reporte en el sistema de información de matrícula de 208.443 estudiantes con alguna discapacidad. Sabemos que es una cifra cambiante. Por supuesto, conocemos de los desafíos de estos procesos y seguramente habrá mucha población todavía, población estudiantil, con alguna discapacidad, pero que no está identificada aún en el sistema. Entonces, amor, estoy hablando. Entonces, digamos que sí es muy, muy importante tener como estas cifras en... Perdónenme un segundo, perdónenme. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, Dianita, te escuchamos. Estoy buscando acá cómo cambiar la diapositiva. Discúlpenme un momento. Creo que si la pones en modo presentación, Dianita, Ya, la puedes acá. correr. Esto es lo que es, Ajá, gracias. Esto es lo que quiero mostrarles. Para ajá. nosotros ha sido muy importante hablar de una ruta de atención educativa para personas con discapacidad, en donde seguimos trabajando en lo que el sistema educativo nos propone, todo el tema de acceso, de permanencia y de promoción. En el tema del acceso, también con un trabajo permanente para que las personas con discapacidad puedan asistir al colegio más cercano a su lugar de residencia, y para eso, digamos que se trabaja. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay algunos sitios del país en los que aún eso no es posible. Estamos trabajando para llegar a lograrlo, pero pues digamos que también somos conscientes de las diferencias que hay entre un territorio y otro, y de acuerdo a eso proponemos estas estrategias. En el tema de permanencia, por supuesto que seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con formación dirigida a los docentes. Sabemos que los docentes de apoyo pedagógico son un recurso humano que nos ayuda a coordinar estos procesos educativos de las personas con discapacidad, pero que definitivamente el interés mayor es en trabajar con los docentes de aula, porque lo que estamos buscando es que las personas con discapacidad participen en los establecimientos educativos y en las aulas de clase. ¿Cuál ha sido el trabajo con los secretarios de educación, sus equipos, los rectores de las instituciones? Que cada vez tengamos menos experiencias de segregación, porque aunque nuestro marco normativo es bastante robusto y trabajamos para que las personas con discapacidad participen en las mismas condiciones que otra persona que no tiene una discapacidad, aún encontramos aulas segregadas dentro de los establecimientos educativos. Y esto, pues, no es lo que estamos buscando. Nosotros queremos que las personas
con discapacidad participen con las personas sin discapacidad. Entonces, digamos que ahí seguiremos haciendo ese acompañamiento. Entendemos que por supuesto hay que generar unos ajustes y que seguramente dentro de las estrategias que cada colegio encuentre, tendrá que generar unos espacios particulares, pero por ningún motivo queremos llegar a una institución educativa y que un rector orgulloso nos diga, sí, acá tengo un salón con los 50 estudiantes con discapacidad de este colegio y hay 2 profesoras encargadas. Eso no es lo que nosotros estamos promoviendo ni lo que queremos que pase y estamos trabajando. Es más bien para que ellos puedan participar en el nivel de escolaridad que les corresponde, generando todos los apoyos y los ajustes razonables, el plan de implementación de esos ajustes razonables, la flexibilización curricular, y un trabajo muy importante que quiero destacar, en el que hemos hecho mucho énfasis, en el que el Ministerio ha venido trabajando en los últimos años, que es el diseño universal para el aprendizaje. Y de esto se trata, de cómo darle herramientas a un docente para que pueda trabajar con todos sus estudiantes y obviamente involucrar a aquel estudiante que tenga una discapacidad. Por supuesto, se requiere de un análisis para entender, de acuerdo a las características de cada estudiante, pues cuáles son los apoyos y los ajustes que requiere. Y obviamente queremos en esta ruta de atención educativa también contarles que estamos trabajando esta trayectoria educativa completa desde la educación inicial hasta la educación superior, para garantizar que la persona con discapacidad también pueda tener esa trayectoria educativa completa. Ustedes saben que desde hace muchos años el gobierno nacional, a través del Sistema General de Participaciones, gira un recurso a cada entidad territorial certificada en educación de acuerdo a su reporte de matrícula, con unos recursos adicionales para la población con discapacidad que permitan generar todos los apoyos que requieren los estudiantes con discapacidad. Ahí también queremos y estamos en un trabajo muy importante para que esos recursos realmente se inviertan en los estudiantes con discapacidad, se inviertan a tiempo. En esto, las secretarías de educación también vienen trabajando en un proceso de mejorar sus elementos y sus herramientas para caracterizar a la población, porque en la medida en que puedan hacer un buen reporte de los estudiantes con discapacidad, pues podrán tener mayor recurso para hacerlo. Saben que es el 20% adicional de lo que cuesta la canasta educativa para cualquier estudiante. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Si una estudiante sin discapacidad, su canasta educativa es de 1.000.000 de pesos al año, pues la de un estudiante con discapacidad será de 1.200.000, es decir, el 20% adicional. En este proceso hemos mejorado significativamente y de hecho nosotros acá podemos encontrar, a ver acá, esto todavía son los desafíos del manejo de estas plataformas. Si me permiten un segundo aquí, ¿cómo hago para cambiarla? Denme un segundito, por favor. Que quiero mostrarles cómo está el tema de los recursos. Ya encontré la forma. Si ustedes ven, en el año 2017 estábamos hablando de un recurso asignado por matrícula de discapacidad de 69.000.000.000 de pesos y ya estamos hablando de 85.000 y un poco más. Es decir, ha venido aumentando el recurso porque las secretarías de educación han mejorado esos procesos de caracterización en los establecimientos educativos y hacia eso tenemos que seguir apuntando. Otro avance importante, Mónica, y para todos los participantes en esta tertulia, que digamos queríamos mostrarles más allá de lo que es el manejo de la coyuntura de la pandemia, es que estamos generando plantas temporales para docentes de apoyo pedagógico en las entidades territoriales. Ya tenemos un avance significativo con algunas de estas entidades territoriales para que sean plantas temporales. Esto quiere decir que están
iniciando el año escolar, que están de manera oportuna en las aulas y no con el problema que venimos manejando en el país de que esas contrataciones se toman un tiempo, son tardías y obviamente pues eso no funciona bien para lo que requerimos. Ya hablando específicamente de lo que son las medidas en el marco de la pandemia, en la presencia del COVID-19, ustedes saben que desde el 27 de marzo iniciamos un aislamiento preventivo, los establecimientos educativos se cierran, pero se genera todo un plan, incluso con cambios en el calendario escolar, para empezar a generar las condiciones de aprendizaje en casa para todos los estudiantes del país. En el caso del sector oficial, pues con unas indicaciones muy claras. En el caso del sector privado había varias opciones para que ellos pudieran asumir esos ajustes en el calendario escolar. Desde el 20 de abril los estudiantes se encuentran recibiendo aprendizaje en casa y pues allí también están los estudiantes con discapacidad. Lo que hemos hecho, como les decía ahora, es que un equipo de profesionales del ministerio realiza un acompañamiento a las secretarías, como ya contamos con ese recurso humano, pues a través de ese recurso humano dando todo el apoyo para que eso pueda pasar. Esas estrategias, en términos generales, ¿están viendo la diapositiva de aprender en casa? ¿Sí? ¿Están viendo esa? No, Dianita, No. estamos en la de recursos, se quedó en la de Pues, recursos. a ver, un minuto, ¿cómo hago para nuevamente para compartirla? Todos tenemos nuestras barreras, ¿no? A ver, Creo que las, acá, compartir y ahora ya, creo que lo voy a lograr. Ahora sí, ahora va, ya estás, ya salió, muy ya bien. está. Entonces nosotros en el ministerio pues empezamos a trabajar con diferentes entidades. Por supuesto, MINTIC ha sido el mejor aliado en esto, RTBC. ¿Qué generamos nosotros? Bueno, diferentes estrategias, guías y textos impresos. Las secretarías de educación empezaron a trabajar de manera fuerte en esto, seguramente con materiales que ya estaban construidos. Para nosotros también fue retomar, digamos, algunos temas que ya se venían trabajando en el Ministerio de Educación. Allí estamos hablando de orientaciones para los docentes, para las familias, para los cuidadores, material didáctico y lúdico. Generamos un recurso adicional girado directamente a las instituciones educativas para que los rectores pudieran tener mayor movilidad en cómo producir esas guías y esos textos impresos para hacerlos llegar a los niños. No desconocemos que tenemos un problema de conectividad en el país y de elementos tecnológicos. Esa es una realidad que venimos trabajando también con computadores para educar, para mejorar esas condiciones, pero pues de acuerdo a eso hemos contemplado como una diversidad de estrategias. Tenemos el portal Colombia Aprende, en donde está todo lo de aprender digital. Veníamos trabajando en eso y la pandemia nos hizo poner el pie en el acelerador y sacarlo rápidamente. Allí ustedes encuentran 80.000 contenidos organizados para todos los usuarios de la comunidad educativa, en términos de objetivos, de toda la planeación de una clase por diferentes áreas del conocimiento, que es una herramienta para que los docentes puedan tener acceso y puedan seguir trabajando este aprendizaje desde la casa. Por supuesto, retomamos estrategias que hemos venido discutiendo que seguramente no van a ser solamente hasta cuando estemos en el tema del coronavirus, sino que queremos que continúen, que es el uso de radio y televisión. Generamos con RTBC una alianza con el canal institucional y tenemos el programa Profe en tu casa y una serie, digamos, de contenidos también y de actividades que permitan que las personas tengan acceso a través de la televisión
Se hace transmisión por canales y radios nacionales y regionales y comunitarios. Se han unido muchas entidades territoriales con sus emisoras, sus canales de televisión para usar esta estrategia. Realmente sí se está usando y sobre todo las emisoras en zonas muy apartadas del país empiezan a ser una herramienta muy valiosa y muy importante. Hace unas semanas, además, con Computadores para Educar, se realizó la entrega de 83.345 computadores con contenidos para estudiantes y docentes. Y vuelvo y le repito, todas estas medidas contemplan a los estudiantes con discapacidad. ¿Qué es lo que hacemos distinto? Que el equipo de profesionales del ministerio realiza ese acompañamiento en las secretarías de educación para que los docentes de apoyo pedagógico y todos los profesionales que están al frente del tema puedan poner estos recursos a su servicio. Yo terminaría diciendo, Mónica, que tú que me conoces desde hace muchos años, siempre he valorado y he reconocido el rol y el trabajo de la familia. Yo quiero hacer nuevamente acá un llamado y más en este momento porque pues los niños y las niñas, nuestros jóvenes con discapacidad están en su casa con sus familias. Las familias que tienen a una persona con discapacidad son absolutamente sabias, conocen muy bien a sus hijos y siempre, siempre encuentran las mejores herramientas y las mejores estrategias. Ellos hoy son nuestros principales aliados. En las próximas semanas el Ministerio de Educación va a lanzar unas orientaciones de esa alianza familia-escuela, en donde por supuesto pues está contemplada la población con discapacidad. Para nosotros la familia es fundamental en el proceso educativo y obviamente pues esto no escapa también al tema y a la población con discapacidad, pero quiero reiterar eso, las familias que tienen a una persona con discapacidad en su casa tienen una sabiduría enorme y esa sabiduría nosotros la tenemos que aprovechar, seguramente no solo lo que los profesionales, los docentes de cada establecimiento educativo han trabajado con esas familias, pues ha sido valioso, sino lo que ellos ya tienen como sus propias herramientas. Para el retorno a las aulas, pues estamos en todo un proceso de construcción de protocolos. El ministerio, obviamente, con los lineamientos generales, el viernes sacamos la directiva 11 que se encuentra en la página del ministerio con unas recomendaciones generales de cómo estamos pensando ese retorno a los establecimientos educativos y ahora inicia un trabajo muy intenso de cada secretaría para construir sus propios protocolos. Las mismas preocupaciones que tenemos con toda la población estudiantil son las que tenemos con la población con discapacidad. Allí pues con un elemento particular de aquellas personas con discapacidad que tienen condiciones de salud asociadas a su discapacidad que en algún momento impidan que puedan regresar. Pero la estrategia en general va a ser una estrategia de alternancia en donde vamos a tener tiempos en los establecimientos, en los establecimientos educativos, es decir, de presencialidad y tiempos de aprendizaje en casa. Y vuelvo y repito, será una construcción particular de cada entidad territorial, incluso en cada entidad territorial se hará de manera diferente. Virginia seguramente nos contará, por ejemplo, en el caso de Bogotá, pues no será lo mismo que se trabaje en la localidad de Kennedy, donde para todos es conocido que hay unas situaciones de alerta, a lo que yo proponga en la localidad de Usaquén o en la de Ciudad Bolívar, y así en cada ciudad. Si pongo otro ejemplo, pues en Bucaramanga tendrán que mirar cuáles son las zonas que están, digamos, en mayor riesgo y será un ejercicio de trabajo en equipo, de construir entre todos, pero siempre siguiendo las directrices de salud, en el caso nuestro del Ministerio de Salud y en el caso de las entidades territoriales, no solo del Ministerio, sino de las Secretarías de Salud, para poder estar claros en que se pueden generar todas las condiciones de bioseguridad para toda la comunidad educativa y un análisis muy profundo de cómo realmente estamos pensando ese regreso a la presencialidad en algunos momentos en donde no será el manejo tradicional de las clases, sino unos encuentros con los estudiantes, más de orientación, y cerraría ahora sí diciendo con un cuidado muy especial
en toda la parte en las competencias socioemocionales. Muchas gracias, Diana. De verdad que ya tenemos 150 personas conectadas en Facebook Live. Aquí en la plataforma ya hay 70. Entonces, seguro que parte de lo que les haremos llegar va a ser esa directiva 11, si no la conocen, con todos los planteamientos que hace el ministerio o las directrices para ese retorno al colegio. Y bueno, muy importante todo, Diana, lo que nos compartes. Nosotros aquí en estas tertulias hemos mostrado cómo el ministerio de una manera veloz, incluso lo compartimos con otros países, que tuvimos una de nuestras tertulias con varios países y vimos cómo Colombia rápidamente, desde el momento uno de la emergencia, empezó a producir documentos, orientaciones, lineamientos, que a veces no los conocemos, ¿no? Yo creo que a veces es tanta la información que los Sí. maestros van en el día a día y no terminan de establecer y conocer todo lo que se ha producido, pero sabemos que hay unos lineamientos, unas directrices y bueno, estaremos muy atentos a Claro esas que sí. orientaciones para las familias que también no las solicitan mucho. Sí, en esas Muchas orientaciones a la gracias. familia, Mónica, yo también haría, enviaría un saludo muy especial a Carolina, Red Papás, siempre nuestro gran aliado en todas estas apuestas. Me alegra mucho que ella también nos esté acompañando hoy. Sí, claro que sí, Diana. Entonces, nada, muchas gracias. Igual ya hay preguntas por acá que las vamos a resolver cuando termine Virginia y cuando termine Carolina. Entonces, le voy a dar la palabra a Virginia. Virginia, ya te dimos también la posibilidad de que tú misma puedas compartirnos la presentación que tienes preparada. Y entonces, bienvenida, Virginia, a este espacio y agradeciéndote de antemano que nos estés acompañando. No, muchísimas gracias a ustedes. Verdad que para mí es un gusto poderles contar un poco qué está pasando en Bogotá en una situación donde ninguno estamos preparados para vivirlas. Creo que nos tomó de sorpresa a todo el mundo. Nosotros desde el sector de educación tenemos una responsabilidad muy grande frente a la prestación del servicio y cómo garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que puedan seguir sus procesos de formación independientemente de las circunstancias adversas que hoy vivimos, poder generar estrategias que les permitan a ellos y a sus familias tener una preocupación menos, y es la de la continuidad del servicio educativo. En este entendido, creo que la presentación la hicieron llegar ya para que me hagan el favor y me la coloquen. Ya la hicieron llegar previamente. ¿A mi correo sería? Perdona, Mónica, Sí, una o intromisión. Rafa. Está conectada Sandra Carvajal de la Secretaría, Sí, que no sé si ella puede compartir directamente, porque ella era la que sí, tenía la presentación, entiendo. si la Virginia, tiene buenos días. Sandra, le damos para que ella la pueda compartir. ¿Es correcto, Virginia? Buenos Sí, días. sí, Sandra, por favor. ¿Sandra está conectada? Sí, Sandra Ya está les, conectada, Virginia. y ya Ya le en este dimos a momento. Sandra para que ella pueda compartir directamente la pantalla. Vale, mientras compartimos la pantalla, les quiero contar un poco cómo nos empezamos a preparar desde la Secretaría de Educación para hacer el acompañamiento de los niños que no podían retornar al colegio. Inicialmente fue una situación, pensamos que era transitoria y corta, pero que a medida que fue pasando el tiempo y a nivel mundial empezaban a dar las cifras de los contagios y de cómo empezaban a cerrar ciudades, cómo empezaban a cerrar comercio, cómo la vida diaria de las grandes ciudades empezaban a cambiar. Empezamos nosotros desde la Secretaría de Educación a pensarnos cómo podríamos nosotros de una manera efectiva, eficiente y rápida poder seguir, acompañar a estos
comunidades educativas en sus hogares. Entonces, desde la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, empezamos a generar todas las acciones de Aprende en Casa. Aprende en Casa posibilita a los padres de familia, a los cuidadores, en un entorno familiar, brindar la posibilidad de dar ese acompañamiento en un ambiente de aprendizaje condicionado en la medida en que las orientaciones van dadas desde las instituciones educativas y desde ese micrositio que se creó para poder dar ese acompañamiento a las familias. Aprende en Casa se da unas orientaciones y unos contenidos y es una herramienta que va dirigida hacia las comunidades educativas, donde se diseñan estrategias pedagógicas de una flexibilidad curricular, donde los maestros, los directivos docentes y toda la comunidad educativa genera contenidos, genera documentos que permiten que los padres de familia accedan a ellos, que las familias, pero que los mismos docentes también tengan esos TIC, tengan esas herramientas mínimas para poder entregarles día a día a esas familias estos elementos mínimos y necesarios para iniciar un acompañamiento pedagógico en casa. No queremos cambiar el aula de clase por la casa, no. La casa debe ser un escenario que no debe cambiar su misionalidad de cuidadora, de hogar, del cuidado, de familia, pero que todos los elementos que se dan en la cotidianidad sirvan como pretexto pedagógico para educar a sus hijos, para enseñar a sus hijos, para que todos estos elementos que a diario, porque nosotros también entendemos que nuestra población, nuestras familias, muchos padres de familia tienen un nivel de formación bajo y les impiden hacer un acompañamiento preciso a sus hijos. Entonces, lo que nosotros queremos es que dentro de la cotidianidad del hogar, los padres puedan acompañar estos procesos curriculares a través de unas guías de trabajo, a través de unas orientaciones, a través de ese acompañamiento. Se está dando en varios sentidos, no solo a través de un medio virtual, sino también a través de vías de WhatsApp, de grupos de WhatsApp. Estamos haciendo también estrategias de Aprende en Casa, toca tu puerta. Esto significa que hay estudiantes que definitivamente no tienen la posibilidad de la virtualidad y tenemos que llegar a ellos de manera física, con herramientas físicas, con guías, con textos escolares, diseñar otro tipo de metodologías para los distintos grupos poblacionales que también atendemos, como generamos a través de los apoyos una serie de medidas para que ese acompañamiento sea efectivo y sea pertinente y además que llegue a tiempo. Entonces, desde esta estrategia, que es una estrategia articuladora, es una estrategia que permite que todos los grupos poblacionales de una manera sean acompañados y a través de, como les digo, de estas estrategias, de la virtualidad, de las cadenas de WhatsApp, de la presencialidad, de los maestros en las instituciones, quienes hacen entrega de los recursos físicos, de las guías en físico, para que los estudiantes de manera periódica vayan y la reclamen sus padres de familia y puedan continuar sus trabajos en casa. En la ruralidad, estamos trabajando también en la ruralidad, haciéndoles llegar una serie de insumos para que ellos continúen sus procesos de formación. Los maestros han sido fundamentales en toda esta estrategia, ya que ellos son los encargados de generar esos modelos flexibles, esas herramientas, esas experiencias innovadoras que han venido compartiendo en los distintos encuentros que tenemos desde la virtualidad con ellos, en las conversaciones donde nos cuenten un poco. Hemos ido evaluando permanentemente con encuentros periódicos de cómo están realizando ellos su labor, cómo están haciendo ese acompañamiento, si les está sirviendo, si no les está sirviendo, cómo recomponen, cómo día a día es una evaluación permanente del proceso que estamos realizando en este momento con todas las instituciones educativas. Tenemos reuniones periódicas con los rectores, con los directores locales. Los directores locales también han sido fundamentales porque ellos conocen los territorios.
a diario se comunican con los rectores, y los rectores a su vez les cuentan a ellos qué necesidades tienen, cómo lo están haciendo, y desde la Secretaría de Educación, desde el nivel central, intentamos a través de las distintas subsecretarías poder atenderlos. Entonces, el tema de la estrategia ha sido fundamental. Yo sé que tenemos que ampliar ya a otro nivel la estrategia Aprende en Casa, porque como le decía Diana, Bogotá es muy dinámica. Las localidades son muy distintas unas a otras. Entonces, lo que puede funcionar en una localidad, en otra no funciona. Entonces, tenemos que particularizar también cómo nosotros desde el nivel central y cómo con los directores locales y los mismos rectores nos repensamos la estrategia diario. Nosotros tenemos también el acompañamiento a través de la radio. La radio ha sido para nosotros fundamental para llegar a las zonas rurales y a los sitios de poblaciones de especial protección constitucional que no tienen acceso a la virtualidad. Entonces la radio se ha convertido en una herramienta fundamental para llegar a ellos. Las franjas de televisión en Canal Capital también tiene 2 emisiones, una a las 7 de la mañana y otra de 7 a 10 de la mañana, y repetimos en la jornada de la tarde. Estos programas orientan, son guiados por docentes de las distintas comunidades, se presentan allí temas de interés que están en el momento, para generar debate, para generar conversaciones. Entonces, todas estas estrategias creo que conjugadas nos han permitido hasta el momento poder hacer un acompañamiento a las poblaciones. Tenemos permanente comunicación con los grupos poblacionales, con las mesas de los grupos indígenas, de los grupos afros, redes de maestros a nivel de las localidades, redes de maestros que atienden los niños con discapacidad a nivel distrital. Nos pensamos a diario cuál será la mejor manera de llegar, qué tenemos que hacer. Estamos focalizando niños que definitivamente no tienen la facilidad de la virtualidad para poder llegar a ellos con la estrategia Aprende en Casa, toca tu puerta, para llevarles elementos, insumos, guías, kits de aprendizaje que puedan facilitar un poco a sus familias y a ellos mismos un poco la aprensión. Como lo decía inicialmente, no pretendemos cambiar el escenario educativo del aula por el hogar, sino que ese hogar, aparte de servir como una cuestión de cuidado, de amor y de ayuda, también sea en su momento por parte de los padres de familia utilizados para ese ambiente pedagógico. Y creo que los padres de familia también han recibido, como que han facilitado también a la Secretaría de Educación, porque han asumido un rol importante en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Continuamos, Sandrita, si están se están proyectando las diapositivas. Nosotros estamos pensando en el retorno. Sabemos que no podemos permanecer indefinidamente aislados del mundo y que en algún momento tenemos que empezar a mirar cómo vamos a retornar a la presencialidad. Estamos pensándonos en cómo preparamos también a los padres de familia y a los mismos estudiantes para volver a la escuela. Volver a la escuela después de toda esta adversidad, después de todos estos pronósticos tan terribles que nos presentan día a día de contagio, no es fácil. Los padres de familia, los mismos maestros y los mismos jóvenes, niños, niñas, tienen miedo de volver. Hay que empezar por una fase, y lo estamos analizando desde el nivel central de la Secretaría, cómo lo hacemos de manera progresiva por fases. Nosotros hemos pensado en una fase cero donde nosotros podamos trabajar con los padres de familia, los maestros, en 2 aspectos. Uno, en un tema de evaluación y diagnóstico. Evaluar primero las condiciones estructurales y físicas de las instituciones educativas, la capacidad que tiene cada una de las instituciones en torno al número de estudiantes que podría recibir en un primer momento.
qué características tienen infraestructura, la capacidad de las aulas, de los baños, de las zonas de recreo, cómo se están pensando la atención en los niños durante estos periodos de descanso, cómo están pensando el volumen de niños que pudieran atender y también la cantidad de maestros que podrían retornar, porque también sabemos que hay una cantidad de maestros que por sus condiciones de salud, sus condiciones físicas y de edad, no podrían retornar por ahora a la presencialidad. Entonces, inicialmente es tener una evaluación de la infraestructura, de la planta física, las instituciones, del talento humano que iría a acompañar todo ese proceso, y la otra es diagnosticar el estado de su población estudiantil, las características de la población estudiantil que atienden, porque no toda la población estudiantil, digamos, podría retornar en muy corto tiempo. Nosotros analizábamos el tema de las condiciones de la población que nosotros desde la Dirección de Inclusión atendemos, y es de especial protección constitucional. Son niños que asociados a su condición tienen problemas médicos graves que no les permitiría estar como en ese primer grupo de retorno. Nosotros nos visualizamos como el último grupo que podría retornar una vez que ya se haya minimizado el impacto del COVID, y que las condiciones sanitarias y de atención sean las óptimas para que ellos puedan retornar. Entonces, todas estas características pasarían por esa primera fase de identificación, de ubicación, de pertinencia y de concientización y de generar confianza en tanto en estudiantes, como lo decía, en maestros y padres de familia para el retorno. Que se pierda el miedo a retornar. Hay miedo en este momento de volver por las condiciones. Las mismas agrupaciones de maestros están también haciendo unos requerimientos a nivel distrital para tener en cuenta algunas de las cosas, y empezaron los diálogos con ellos y como le digo, con los padres de familias, con las comunidades, no solo para el sector oficial, sino para el sector privado también. Entonces, todo esto hace parte de las características. El Ministerio de Educación acaba de salir, de sacar, como le dijeron, unas indicaciones, unos lineamientos y para que cada ente territorial, de acuerdo a sus características particulares, empiece a pensarse cómo sería ese retorno para ingresar a los jóvenes a las instituciones educativas, a la presencialidad, al trabajo presencial. Bogotá, entonces, tiene que pensarse en esas características particulares de localidades. Ustedes se han dado cuenta que hay localidades que han empezado a aislarse, arrancaron por Kennedy. En este momento, pues Kennedy está en unas condiciones de aislamiento total, entonces ni siquiera nosotros Aprende en Casa, Toca tu Puerta ha podido continuar con su trabajo. Estábamos haciendo un trabajo de conectividad para los niños que tenían alguna dificultad. Tocó también en esa localidad pararlo un poco. Hay localidades que están ahorita en alerta naranja, donde hay una gran población y hay un gran número de colegios que pues, en este momento también tenemos que dejarlo ahí como en stand-by para continuar con ese proceso y centrar como la atención en esta estrategia. En esta estrategia, potencializar Aprende en Casa, para continuar con todo el proceso. Viene ahora una jornada de receso escolar y viene un trabajo con los docentes que estamos preparando para esta semana pedagógica, de trabajo pedagógico institucional, donde nos tenemos que pensar en ese escenario para el segundo semestre. Un escenario, decimos nosotros, mixto, y tenemos que pensar la presencialidad, pero continuar con la virtualidad, porque sí o sí, el volumen de estudiantes que manejamos por institución educativa, tenemos que pensarnos en el porcentaje que sí podría retornar y las características de ese personal, tanto docente como de estudiantes, y pensarnos los que no van a poder estar en el mismo momento en las instituciones, pero cómo deben continuar con su acompañamiento pedagógico en casa. Entonces, eso ha sido, digamos, eso es parte de lo que hoy nos estamos pensando. Estamos pensando cómo garantizar a los estudiantes el tema de las tablets,
de que tengan esa herramienta tecnológica que les posibilite la permanencia en su casa si no es necesario, digamos, que estén en la presencialidad. Entonces, toda esta suma de factores que hemos evaluado, que estamos evaluando de manera permanente, nos van a permitir diseñar un plan retorno seguro, pertinente y a corto plazo para que los estudiantes y toda la comunidad educativa logre ingresar en ese retorno seguro a las instituciones educativas. Por supuesto que nuestra población, con los acompañamientos que tenemos, acompañamientos pedagógicos, pasamos hacia el final, Sandrita, por favor. Nosotros vamos a continuar. La anterior, Sandra, la anterior. Nosotros vamos a continuar haciendo un acompañamiento, como lo decía, para poder garantizar a los estudiantes con discapacidad, esas personas, ese recurso humano que hemos venido trabajando con ellos. Y vamos a seguir haciéndolo de una manera segura y de una manera muy, muy tranquila, porque de la tranquilidad que nosotros expresemos a ellos va a depender también el que ellos se sientan seguros con este acompañamiento que nosotros estamos brindándoles a las instituciones educativas. Nosotros estamos acompañándolos para que ellos dentro de sus vida diaria puedan tener esa persona que les llama, esas personas que les orienta, a los padres de familia, a los cuidadores, y les indique un poco la forma en que deben orientar esos procesos pedagógicos. Tenemos las auxiliares de enfermería que atienden a los niños con discapacidad al día a día, acompañando a los padres de familia. Eso es importante porque creo que ellos no han sentido que están solos. Tenemos también los otros grupos de intérpretes de lengua, los modelos lingüísticos, los mediadores que han hecho posible ese acompañamiento pedagógico de manera permanente y, por supuesto, todo el talento humano que acompaña a esta población. Tenemos los retos, que es la accesibilidad a las plataformas virtuales, la oportunidad de entrega de información y la posibilidad de interacción directa para aclarar la información, y entonces eso lo hemos venido haciendo a través de las llamadas telefónicas, a través de la virtualidad, desde la Dirección de Inclusión. Estamos atendiendo permanentemente a los directivos, docentes, coordinadores, a los directores locales, donde se están presentando algunas situaciones que debemos atender de manera urgente, la estamos atendiendo. El bono alimenticio para nuestras comunidades ha sido prioritaria, tenemos un enlace permanente con la Dirección de Bienestar Estudiantil para que a nuestros niños no les falte ese bono alimenticio, que se les garantice mientras estemos en este confinamiento, que tengan esa posibilidad de recibir su alimentación. Y bueno, seguiremos trabajando, pensándonos en esta etapa mixta que llamamos nosotros, y es la virtualidad y la presencialidad, y cómo lo hacemos de la mejor manera para evitar que nuestros niños se vean inmersos en un contagio, porque, digamos, también lo analizamos, debemos garantizar toda la seguridad, pero también estar muy prestos y muy alertas por si alguna cosa o alguna eventualidad ocurre en determinado momento. Entonces, digamos que eso es lo que se está trabajando, es lo que se ha venido trabajando, y es con el equipo que se tiene tanto en el nivel central como en el nivel local, estar monitoreando nuestras poblaciones, nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y estar haciendo acompañamiento permanente a los padres de familia y cuidadores para que los niños tengan un acompañamiento oportuno. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por esta valiosa información. Seguro que por ahí tenemos preguntas, sabemos del trabajo decidido que ha tenido la Secretaría de Educación de Bogotá, a diferencia de otras entidades territoriales que todavía nos manifiestan o nos han contado de la no contratación del recurso humano, como los intérpretes o los docentes de apoyo. Entonces,
De verdad que todas estas estrategias, la información que ustedes tienen en Aprendo en Casa, también es muy valiosa para nosotros las familias. La hemos compartido también en nuestras redes. Entonces, pues no voy a alargarme para darle paso a Carolina Piñeros y poder tener un espacio con algunas preguntas para ustedes. Entonces, bienvenida Carolina. Hola, Mónica. Hola, Caro. Creo que me deben dar posibilidad de tener el video. Yo no tengo presentación y voy a ser también muy breve porque sé que estamos Para cortos oír de tiempo y algunas es muy preguntas. importante escuchar también qué nos dicen ahorita quienes están participando. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, Mónica, Rafael, Astrid, y pues de verdad es un gusto estar con Diana Patricia, compartiendo también este espacio con Virginia. Y primero que todo, pues creo que felicitarlos a todos ustedes. Es impresionante la cantidad de cosas que han hecho y yo creo que nosotros todos también deberíamos felicitar a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Creo que ellos nos han dado un ejemplo enorme a todos nosotros también los adultos de cómo se han adaptado, de qué actitud pues están tomando también esta situación pues tan inesperada para el mundo entero. Voy a empezar contándoles qué es Red Papás. Somos una entidad sin ánimo de lucro que se funda en el año 2003 con el propósito de abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo las capacidades de los adultos y de los actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. Es por esta razón que nos encontramos en la vida y en el camino también desde hace bastantes años ya con ASDAUN, con Diana Patricia, con todas estas iniciativas que miran los derechos de las personas con discapacidad y de manera muy especial niñas, niños y adolescentes. Quiero contarles que Red Papás, cuando empieza esta coyuntura, lanza una estrategia que la hemos llamado Conectados para Cuidarnos. Así como ustedes están en estas tertulias, nosotros ya vamos por el conversatorio, mañana será el conversatorio número 14, en el que hemos tratado también de dar dentro de Conectados para Cuidarnos respuestas a muchas de las preguntas que nos llegan. Mañana precisamente nuestro conversatorio tratará también de indagar qué ganan los niños con las salidas, qué pierden, cómo podemos también hacer este tránsito. Y quiero contarles también que decidimos instalar en la página web de Red Papás un chat para que la gente también nos estuviera preguntando y nosotros poder entender qué era lo que pasaba. Adicionalmente, al principio de la coyuntura hicimos una encuesta y básicamente entendimos cuáles eran las principales preocupaciones de padres, madres y cuidadores y las agrupamos como en 4 temas. Uno, tenía que ver con todo lo emocional, donde realmente la gente sentía, no sé cómo lidiar con mis propias emociones, preocupaciones, las angustias que tenemos las familias relativas al tema económico, al trabajo, a la salud de pronto de nuestros padres, de las personas mayores dentro de la familia y al mismo tiempo cómo voy a lidiar también con esto, digamos, que está pasando en casa. Allí me encanta haber oído a Diana Patricia y a Virginia también cómo empezaron a decir cosas como darles un poco de tranquilidad a las familias diciéndoles, nos vamos a apoyar en esa sabiduría familiar, el hogar no es la escuela, como dar un poco esa parte de tranquilidad y en sitios como en Bogotá que se puede dar también un acompañamiento, también mejora a las familias. La segunda gran preocupación tenía que ver con todo el tema del acompañamiento escolar. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo es eso de las rutinas? Al principio creo que inclusive muchas instituciones educativas pensaban que había que trasladar el horario del colegio a la casa y que a las 7 el niño tenía que presentarse al frente al computador con el uniforme y mostrar que se había puesto los zapatos y una cantidad de cosas que creo que
fuimos migrando a entender que no, que era otro escenario y que había que hacer también allí unos ajustes y unos cambios. El tercer gran tema de preocupación tenía que ver con la salud, obviamente con la salud relativa al COVID, pero también a temas como la alimentación. ¿Cómo hará nuestra familia que parte de la alimentación a los niños y a las niñas se suplía en el colegio? ¿Qué va a pasar con toda la parte de pronto que Virginia ahora nos contaba de los bonos alimentarios? Pero al principio de esto pues no era tan claro el tema de actividad física y empezaron también con el tema de preocupaciones por lo emocional de las niñas y de los niños, que los niños y las niñas están teniendo pesadillas, están angustiados, eh, echaron de para atrás en cosas como por ejemplo el control de esfínteres. Entonces hay unas indicaciones que nos estaban mostrando que había unas preocupaciones también relativas a la salud. Y específicamente también y un tema que tiene que ver con la vulneración de derechos. Nosotros en Red Papás entendimos con esto que la escuela es un entorno protector para muchas niñas, niños y adolescentes, como veíamos ahora en el tema de alimentación, pero también en el tema de salud, en el tema también de que hay alguien más echando ojito, ¿no? Alguien más cuidando a nuestras niñas y niños. Y muchas veces dentro de los entornos familiares, lamentablemente, hay unas violencias contra las niñas y los niños que puede ser y todo lo que puede ser la violencia intrafamiliar, pero también violencias sexuales. Y lo otro que tiene que ver con la mayor conectividad hacía que para niñas y niños que no estuvieran tanto tiempo conectados, se les abrió una posibilidad de cómo por allí también podía entrar una situación de violencia y de vulneración de derechos. Entonces quiero decirles en este momento en que estamos con Conectados para Cuidarnos, estamos trabajando muy cerca del Ministerio de Educación con el apoyo técnico de UNICEF y vamos a sacar una campaña para las familias que va a tener algunos mensajes para televisión, mensajes de bien público, cuñas radiales, son 5 mensajes de televisión, 20 cuñas radiales. Vamos a tener también una estrategia digital muy potente y se le va a entregar también a las entidades territoriales, pero también a las instituciones educativas, la posibilidad de enviar a las familias unos mensajes de texto. ¿Qué pretendemos con Conectados para Cuidarnos? Tratar de cerrar unas brechas de inequidad que esta situación, digamos, evidenció de manera más fuerte. Como nos han contado Virginia y Diana Patricia, pues desde lo público se ha trabajado muy fuertemente precisamente por cerrar esas brechas, pero sin lugar a dudas tenemos que apoyarnos ahorita en unas estrategias también que cuenten con los medios tradicionales como radio y televisión, pero inclusive el tema de mensajes de texto. Entonces, ¿qué está haciendo el equipo técnico que está dedicado a Conectados para Cuidarnos? Es ayudar a las instituciones en pensar en qué cosas habría que hablar ahorita con las familias y creemos específicamente que el mensaje sombrilla que queremos mandar tiene que ver con cuidarnos a nosotros mismos. Recordemos que el cuidador tiene que estar bien para poder a su vez atender al resto de la familia. Obviamente cuidar a nuestra familia y cuidar nuestra comunidad. Un poco esto que nos contaba Virginia, cómo por ejemplo estas personas desde el colegio siguen pendientes de esos niños que requieren unos apoyos especiales. Eso es fundamental que no se pierda y que todos lo estemos haciendo. Vamos a trabajar en unas líneas que hemos llamado comunicación, haciendo mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con el manejo emocional. Queremos también invitar a todas las familias a que este sea un momento de enfocarnos en soluciones, de enfocarlos en lo positivo. En uno de los conversatorios que tuvimos, nos decía Neva Milicic, que es una persona a la que Red Papás quiere mucho, una experta chilena, y nos decía, este es un momento en que tenemos que ser tacaños con la crítica y muy generosos con el elogio, con el reconocimiento, con la motivación.
La otra línea que tenemos, la tercera, la llamamos inspiramos y motivamos con lo que hacemos. Esto tiene que ver con todo este rol también desde los adultos, de, de ser ese adulto que inspira, que motiva, muy desde lo positivo. La cuarta, en la que creo que también han hablado quienes me precedieron, que tiene que ver, promovemos la participación de todos en todo lo que estamos viviendo y en lo que se nos viene, que ya nos anticiparon también ellas. Tenemos que estar permitiendo de manera permanente la participación de todos los miembros de las familias. Y lo otro tiene que ver con la construcción de entornos seguros. Los temas en que nos estamos moviendo, entonces, son cuidado, crianza, protección, educación y entornos saludables. Aquí, como ven, pues hay, digamos, muchos contenidos y queremos sacarlos muy pronto porque, como bien lo decía Virginia, Bogotá tiene una enorme diversidad. Cada, cada localidad es muy diferente y dentro de cada localidad también la diversidad de familias es enorme. Entonces, si nos estamos pensando también en Colombia y en cómo acompañar estas familias y en cómo cerrar, por ejemplo, esas brechas de inequidad, en cómo promover que se mejore esa alianza familia-colegio de la cual nos hablaba Diana Patricia. Nos ilusiona mucho que el ministerio saque muy pronto ese lineamiento de alianza familia-colegio. Eso es algo, digamos, por lo que Red Papás viene trabajando hace muchísimos años. Y creemos que, aunque ahorita la situación nos cogió en general con una alianza familia-colegio precaria, nosotros en los próximos días vamos a sacar una encuesta que hicimos sobre las formas de comunicación entre familia y colegio. Y lamentablemente esas formas son muy pobres. Hay muchos que se han movido rápidamente. La Secretaría de Educación de Bogotá, por ejemplo, en días pasados me contaba que con el tema, por ejemplo, del PAE en casa y de todo eso, han conseguido muy rápidamente la comunicación directa con los padres de familia de estos niños y niñas, porque esto es fundamental para tener esa alianza familia-colegio funcionando. Como vemos, esto es un tema que seguramente nos va a tomar un poco más de tiempo, como nos cuentan ellas, pues esto es un tema progresivo, entonces es muy importante que también nos sigamos preparando para mantener muy bien esta alianza familia-colegio. Y voy a pasar un poco a la pregunta que nos hacía Mónica, y era expresar un poco la preocupación que hemos recibido de padres, madres y cuidadores de lo que se viene. La primera preocupación que nos han expresado ahora es que hay muchos padres en este momento regresando al trabajo y los niños aún no. ¿Qué va a pasar con este momento? ¿Qué preocupaciones hay? Por ejemplo, un incremento en los accidentes en casa. En que los niños tienen que hacer unas cosas y de pronto la supervisión adulta no va a estar tan fácil. Entonces, hay toda una cantidad de retos y también tiene que ver por cómo vamos a resolver, por ejemplo, en ese regreso, el tema del transporte, el tema, digamos, de seguridad, o cuando tengamos, por ejemplo, en la familia algunos que ya han regresado y otros que no. Fíjense que hay una cantidad de retos si lo vemos desde lo público, pero cuando nos paramos también desde lo que pasa con cada familia, hay otra cantidad de retos que las familias van a tener también que pensar y que resolver, y yo creo que nosotros vamos a tener que estar allí para acompañarlos. Pero pensemos también en todo lo que tiene que ver con lo emocional. Si bien lo decíamos ahora, tal vez cuando empieza esto, todos pensábamos que sería algo más rápido, algo más corto, más transitorio. Pero cuando esto empieza a tomar más tiempo, ¿qué nos han empezado también a decir, por ejemplo, las familias? ¿Cómo voy a lidiar ahora con lo emocional?
hay algo también que a Red Papás le ha preocupado mucho y es que fíjense que se empezó a abrir muchas puertas y a los últimos que se les ha abierto la posibilidad, por ejemplo, de salir, de hacer actividad física, ha sido precisamente a las niñas y a los niños. Ayer, en esta semana, ya los niños de 2 a 5 años pueden salir media hora 3 veces al día, pero eso de todas maneras es muy poco, se les amplió a los niños de 3 a 17 años para que sea 1 hora 3 veces, perdón, dije 3 veces al día, es 3 veces a la semana. Eso está siendo, digamos, complejo y retador también para las familias. Nos decían los pediatras, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el tema que tiene que ver con la actividad física de las niñas y de los niños en pleno desarrollo, con las carencias de vitamina D? Porque recordemos que hay muchos hogares donde precisamente por este encierro las niñas y los niños no están recibiendo, digamos, esa vitamina que recibimos directamente del sol. ¿Cómo vamos a asegurar que podamos hacer la actividad física? Está la preocupación también de las familias por todo el tema de aprendizaje, por tema de evaluación, qué va a pasar y cuándo precisamente se han tratado de resolver todas estas diferencias, pero de todas maneras, pues hay familias donde ha sido muy difícil y donde creo que todos también nos hemos ido flexibilizando. Creo que la Secretaría de Educación de Bogotá, el mismo ministerio, por ejemplo, han recorrido a expertos como Francesco Tonucci, que le han dicho también a las familias como estamos aprendiendo cosas muy importantes y valoremos estos aprendizajes que estamos teniendo en este momento, que si bien se separan a veces del currículo académico que estaba previsto para tercero, para cuarto, para sexto, pero son muy valiosos para el resto de la vida y cómo vamos a tener también que poner el énfasis también en la importancia de esos aprendizajes que estamos teniendo en este momento. Y tal vez para cerrar, simplemente dejar aquí para seguramente las preguntas y la conversación que tendremos ahora en adelante, pues nuevamente la preocupación por la vulneración de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, de lo que tiene que ver con el entorno eh, digital, como lo hablábamos, también con el entorno real, cuando dentro de esas familias no se puede garantizar que no haya una violencia hacia las niñas, hacia los niños, hacia los adolescentes, pero también todas estas situaciones de violencia en que, digamos, no de violencia, sino de vulneración de derechos que pueden tener que ver precisamente con esto. O sea, ¿cuántos niños, por ejemplo, cómo vamos a asegurar que el esquema de vacunación de los niños haya seguido adelante? Hay muchas cosas, digamos, aquí en el fondo, donde si bien estamos preocupados por esta pandemia, por esta situación, no hay que olvidar que hay otra cantidad de situaciones que tenemos, eh, digamos, que asegurar que estemos cumpliendo con todas nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes y cómo en este momento pues requiere esta sociedad un liderazgo sin lugar a dudas desde lo público, pero cómo también podemos desde la sociedad civil acompañar y asegurar que todas las niñas, los niños y los adolescentes en Colombia, de manera muy especial, quienes tienen, digamos, alguna situación de discapacidad, porque sabemos que ahí hay una brecha mayor. Quienes tienen una situación, por ejemplo, como hemos visto ahora, eh, indígenas, hay de todas maneras, hay que atender de manera muy especial en este momento aquellas situaciones que requieren de nosotros como sociedad un mayor acompañamiento y un mayor énfasis. Entonces, creo que por ahora, sin más Muchas temas, Moni. gracias, Caro. Muchas gracias, Carolina. Sin duda, Red Papás tiene unas herramientas muy importantes. Esta nueva que nos comentas de Conectados para Cuidarnos, tendremos que difundirla mucho y trabajar
para que las familias las conozcan. Habíamos trabajado mucho también con Te Protejo, pero creo que hoy se hace mucho más importante y valioso este lugar de Te Protejo, porque creo que ahí Sí. hoy el tema de la vulneración, como tú dices, en muchas situaciones que hoy viven y que están viviendo desde el confinamiento, las familias, las hemos hablado aquí, pues hace que estas herramientas que ustedes como organización han construido sean muy poderosas y hay que darlas a conocer. Y muchas gracias, Caro, por estar aquí. Voy a darle la palabra a Rafael Pavón, quien nos ayuda y al equipo que ha estado muy juicioso revisando las preguntas. Diana Patricia Martínez se tuvo que retirar a una reunión, pero está aquí Erika Sánchez, que hace parte pues, del equipo del Ministerio de Educación para cualquier pregunta, Rafa. Entonces, adelante. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. En primer lugar, quisiera pues expresarme el agradecimiento y la alegría de podernos encontrar con personas como Carolina, como Virginia, como Diana, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en otros espacios y aprender mucho de ellas. Tenemos distintos tipos de... Perdón, que creo que no me están viendo, ahora sí. Tenemos diferentes tipos de preguntas, muchos comentarios tanto en el chat de aquí en la plataforma Zoom como en la misma página de Facebook, y lo que vamos a tratar es de sintetizar esas preguntas. Nos habíamos propuesto en esta ocasión no hacer un poco más corta la tertulia, pero hemos encontrado tan rica información y tan valiosas cosas, pues que vamos a tomar un poquito más del tiempo de las 11 porque faltan 5 minutos. Erika, muchas gracias por acompañarnos. Entendemos que Diana se tuvo que ir, pero hay algunas preguntas para el Ministerio de Educación, específicamente con esa construcción que anunció Diana de las estrategias que se van a sugerir a las secretarías para el tema del regreso a la casa. Y una primera pregunta es si el ministerio tiene algún tipo de balance de esos procesos que se ven que son tan diferentes en el país, en específico con relación a la atención a los niños con discapacidad, porque pues tenemos la preocupación que ha aparecido en otras tertulias, pero hoy también, de que en algunas regiones la atención es diferenciada, y la preocupación, por ejemplo, por los niños del sector rural, o en unas secretarías donde todavía no se cuentan con los apoyos suficientes. ¿Tiene el ministerio información respecto a esa diferenciación regional que se da en el país? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Definitivamente el ejercicio que el Ministerio de Educación ha venido haciendo a lo largo del acompañamiento a las 96 entidades territoriales sí muestra una diferencia importantísima frente a las características, frente a las capacidades, incluso también a los escenarios políticos. O sea, aquí es un tema en el que se mezclan muchísimas variables. Por supuesto, nosotros tenemos 96 entidades territoriales certificadas, unas secretarías de educación muy comprometidas, pero también con unos escenarios absolutamente diversos. Así como podemos encontrar, pues hablando ya como del que está presente, hablando de Bogotá, que hoy cuenta con más de 900 docentes de apoyo pedagógico, tenemos casos en la costa pacífica en donde no se cuenta con docentes de apoyo pedagógico. Ustedes saben que el recurso del Sistema General de Participaciones es una asignación que hace parte de este 20%, como lo decía Diana Patricia al comienzo de su intervención, y hay algunas entidades territoriales que, por ejemplo, aunque sabemos que tienen estudiantes con discapacidad, esos no están ni diagnosticados por el sistema de salud, ni están registrados en el sistema integrado de matrículas, y por lo tanto, pues son estudiantes que para la asignación de ese recurso no se tienen en cuenta. Eso hace que a su vez esta Secretaría de Educación no reciba un recurso importante que debería recibir, por lo tanto no tendría unos recursos
suficientes por Sistema General de Participaciones para hacer contratación de apoyos o contratación de los docentes de apoyo a través de la planta temporal, o la compra y gestión de material técnico, tecnológico, didáctico, que son las 3 líneas de inversión que las secretarías pueden tener sobre la mesa, pues, para hacer la inversión de este recurso. Entonces, en ese sentido, pues uno sí ve una gran diversidad. Incluso hoy que estamos haciendo un acompañamiento de la atención educativa a estudiantes en todo sentido, no solamente a estudiantes con discapacidad, es una estrategia que el viceministerio tiene. Nosotros venimos acompañando las 96 entidades territoriales para la estrategia académica en casa, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, yo que acompaño directamente a Chocó, pues la accesibilidad, el acceso a la virtualidad de Chocó, el acceso a los equipos técnicos y tecnológicos, pues es insuficiente. Chocó entonces tiene que pensarse en una estrategia académica en casa que prioriza el material en físico, las guías, el material educativo que construyen los maestros. Allí tienen que entonces valerse, por ejemplo, de los espacios cuando van a hacer entrega del plan de alimentación escolar, hacer articulaciones, por ejemplo, con Prosperidad Social para poder llegar a las casas. No es fácil, más cuando hay una ruralidad dispersa. Chocó, Quibdó, son escenarios que para nosotros son prioridades. Tumaco hoy, por ejemplo, cuenta solamente con 2 docentes de apoyo pedagógico, y estos 2 docentes de apoyo pedagógico son contratados a través de una tutela. Entonces, como para revisar un poco cuál es el escenario y cuál es como la realidad, allí nosotros sí tenemos que hacer una distinción de lo que cada uno de nosotros hace como acompañante frente a su propio plan de implementación progresivo, este plan que tiene que ser contextualizado, y ahora en el regreso a esta presencialidad progresiva y seguramente en la alternancia, nos hemos preguntado frente a los estudiantes con discapacidad cómo debe ser este regreso. Primero, clarísimo, los estudiantes que tienen una condición médica, una situación médica, unas enfermedades de base, como lo dice el Ministerio de Salud, pues no podrían estar vinculados como prioridad dentro de esa presencialidad. Sin embargo, también está del otro lado que los estudiantes con discapacidad en este marco de la estrategia académica en casa, pues no han sido como los prioritarios. En el caso de las estrategias, sabemos que, por ejemplo, un estudiante con discapacidad auditiva, pues requiere de un apoyo comunicativo. Allí la reinvención y realmente la creatividad de las secretarías de educación ha sido muy importante. Cómo garantizar que los apoyos comunicativos puedan seguir haciendo su labor en una infraestructura y en un escenario distinto. ¿Qué pasa también, por ejemplo, que es nuestra gran preocupación? Y es que hoy contamos todavía con secretarías de educación que no tienen contratados los apoyos, que no cuentan con apoyos pedagógicos, que no cuentan con intérpretes. Y para nosotros casi que esa es la prioridad, por lo menos garantizar que hoy, en el marco de la estrategia educativa en casa, todas las personas con discapacidad cuenten con lo mínimo, con lo básico, para garantizar el derecho efectivo y el goce efectivo de la educación. Eso es como básicamente de manera muy general lo que encontramos en los diferentes escenarios, y acompañamos desde el Amazonas hasta La Guajira, y realmente cada territorio, cada dinámica nos trae y nos invita a unos retos importantes, diferentes, y un acompañamiento situado desde el Ministerio de Educación Nacional con unas secretarías, por supuesto, comprometidas, pero también a veces limitadas por sus recursos, tanto económicos como desde el talento humano que tiene cada uno. Gracias, Erika, muy amable. Hay una pregunta varias preguntas para Virginia, a quien saludo muy cordialmente. Virginia, ¿Cómo está? bien, muchas gracias. Hay unas preguntas relacionadas con el papel de los maestros de apoyo y en general de los maestros y de su situación también emocional y todo esto que usted nos estaba hablando sobre la necesidad de hacer una valoración y una evaluación de las condiciones físicas de la institución
pero también de la comunidad educativa. En particular, hay preguntas con relación a si se va a pensar desde la Secretaría en esa acción diferenciada, en un papel específico para los maestros de apoyo, o se espera que cada colegio dé una respuesta específica a cómo se organiza el cuerpo docente y digamos, la comunidad para atender a los niños. En particular, hay varias preguntas sobre aquellas instituciones que tienen aún atención exclusiva, especialmente para los chicos con discapacidad intelectual. Esas instituciones entonces serán las últimas en abrir, es decir, es un tema, digamos, de cómo se pueda organizar o se viene pensando la organización del personal docente para la atención a los niños con discapacidad particular en el proceso de regreso al colegio. No, como lo indicaba, este es un proceso que debe ser un proceso articulado con toda la comunidad educativa, es decir, nosotros no pudiésemos generar acciones sin la participación de los grupos poblacionales que tienen que ver con el retorno. En este sentido, nosotros tenemos que dialogar, entrar en un diálogo y una conversación de un retorno consensuado con las comunidades educativas. Como lo decía inicialmente, esa fase cero que nos pensamos de poder diagnosticar y definir exactamente las características particulares de las instituciones educativas son las que nos van a permitir que quien llegue al colegio llegue de una manera tranquila, que no lleguen con angustias, que lleguen con la posibilidad de que el entorno en que van a estar por un periodo de tiempo corto les va a brindar esa seguridad que ellos requieren. Primero porque vienen de un estado de aislamiento donde a todos nos ha costado. Y ahora volvernos a la realidad de salir y de enfrentarnos con los otros y de compartir con los otros va a generar una crisis emocional en docentes, en estudiantes y en padres de familia también, porque quien envía a su niño a la institución educativa, pues va a tener ese estado emocional de intranquilidad. Entonces, lo que nosotros queremos es, con todos los equipos de apoyo que nosotros tenemos desde la dirección, con estos maestros de apoyo que están atendiendo a estos niños, que ellos también les transmitan esta seguridad. Y por supuesto que va a ser una situación conciliada, concertada y articulada. Las instituciones educativas no tienen exclusividad de su población, pero sí está focalizada un buen número de nuestros estudiantes en algunas. Ellas tienen que preparar sus entornos escolares, sus espacios institucionales para recibirlos en el momento en que todo sea seguro y que los maestros que los van a acompañar también emocionalmente estén preparados para acompañarlos. Y los padres de familia los manden con la tranquilidad de que van a estar en un espacio seguro. Entonces, todo este proceso que ya hemos arrancado, nosotros, como les decía, en la semana ahorita institucional, estamos preparando una serie de conversaciones, una serie de intercambio de experiencias, unas conversaciones entre los docentes, los directivos docentes, para pensarnos también en un momento del retorno. Entonces, creo que va a ser un diálogo, una concertación, con los maestros, estarnos reuniendo, bueno, ustedes cómo han visualizado, cómo sienten a las familias, cómo sienten a los niños, ustedes mismos cómo se están sintiendo, porque hay maestros que emocionalmente se sienten bien, pero que tienen alguna enfermedad de base que no les va a permitir así ellos quisieran retornar a la presencialidad. Entonces, todo eso tenemos que censar cuántos maestros, cuántos niños también podemos nosotros atender, porque puede existir algún caso o muchos casos donde los niños, los papás quieren que retorne, pero la condición física y de salud no les va a permitir retornar. Entonces, esos riesgos no los podemos correr. Y más cuando aún no hemos salido completamente. Yo creo que el tiempo nos irá indicando cuáles y progresivamente cuáles son las poblaciones que van a poder estar allí. Gracias, Virginia. Para Carolina, hay también varias preguntas, mucho interés sobre Conectados para Cuidarnos, y en particular es cómo otras instancias, Carolina, por ejemplo, la Secretaría de Integración Social, en el caso de Bogotá, pero también de otras redes de maestros y otros grupos, pueden vincularse a esta estrategia de conectado en casas, y cómo podemos potenciar esa posibilidad
del trabajo conjunto entre el sector educativo y los padres, pero también con el sector de protección, en otras regiones del país probablemente con el ICBF y con otras instituciones que también intervienen en el proceso de protección y cuidado de los derechos de los niños y en particular, como dice Virginia, de los niños de protección especial constitucional. Sí, Rafa. Pues lo primero era que conectados para cuidarnos, si Sí. ustedes quieren con el numeral conectados para cuidarnos, pueden seguir, digamos, lo que ha sido la estrategia. La estrategia está, digamos, desde que se inició, gratuita, disponible. Entonces ahí en el chat compartí también las redes sociales de Red Papás, donde, pero si ustedes simplemente ponen en la red social Instagram, en Twitter o en Facebook, numeral conectados para cuidarnos, van encontrando, digamos, como todo lo que ha ocurrido y lo que hemos hecho para que se lo apropien. Creo que algo que se ha comentado acá que es clave y es, creo que hay pocos recursos, o hay muchos, pero digamos, creo que en este momento era muy importante todo lo que tiene que ver con lo socioemocional de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, Conectados para Cuidarnos un poco lo que hace es tratar de entregar esos recursos, pero muy en línea con la coyuntura, con lo que está pasando en este momento, con la preocupación específica de las familias, porque nosotros empezamos a sentir en Red Papás que lo que habíamos desarrollado, digamos, de tiempo atrás, con expertos, que hablábamos de muchos de estos temas, convivencia, bueno, muchos de los temas, digamos, que tienen que ver con el desarrollo socioemocional de las niñas y de los niños, era necesario contextualizarlos. Entonces, lo que hicimos fue, y lo que hemos venido haciendo es llamar a los expertos que tradicionalmente nos han apoyado, pero que nos ayuden a dar un contexto desde la coyuntura. Y lo otro es que hay que tratar de hacer que esto sea sencillo, que de pronto no tenemos el tiempo porque en este momento creo que todos sentimos que estamos como más cargados que siempre, entonces necesitamos que nos den una información sencilla, que nosotros a su vez podamos, por ejemplo, para quienes son docentes, para quienes están con un rol, digamos, desde la labor educativa, que también están haciendo un acompañamiento académico, cómo podemos darle precisamente a las familias esto de manera muy sencilla. Entonces, lo primero es, los invito a seguir conectados para cuidarnos y va a haber, y esto lo va a liderar también, digamos, el Ministerio de Educación, pero desde ya puse también en el chat mi correo, quien quiera, digamos, escribirme y decir, yo quiero recibir la invitación a la entrega de recursos de Conectados para Cuidarnos, con mucho gusto los podemos invitar. La primera presentación de los recursos que ya se están haciendo en llave con Ministerio de Educación y con UNICEF va a ser en unas 3 semanas, es un webinar también y allí, digamos, va a ser como una entrega muy formal. La estrategia va a tener además una página web donde están los recursos. ¿Cuál es la idea siempre con los recursos que desarrolla Red Papás? Es que la gente los pueda apropiar y contextualizar. Entendiendo la diversidad también de las realidades, es esto nos lo entregan, nos lo dan unos expertos, yo lo puedo apropiar y lo puedo, digamos, mandar vía mensajes de texto, vía mensajes de WhatsApp. Puedo también, digamos, para las entidades territoriales, apropiarlos para, por ejemplo, para mis radios locales, radios comunitarias, para la televisión también, digamos, local y regional. Todo esto va a estar producido sin costo y ya lo que viene es la parte de apropiación por parte, digamos, de las entidades territoriales, pero también de manera muy sencilla por un colegio, por un mismo profe, digamos, que lo quiera hacer. Y en lo que tiene que ver con la protección de las niñas y los niños, lo que dice Mónica es cierto. Imagínense que Te Protejo es una línea para reportar situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Te Protejo nace en el año 2012 y es una alianza entre MINTIC, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fundación Telefónica y Red Papás. Red Papás funge como administrador desde hace 8 años desde su fundación y trabajamos en convenio con Policía Nacional.
¿Qué ha pasado con Te Protejo en los últimos meses? Pues estamos recibiendo el triple de reportes semanalmente de lo que se recibía antes. Muchos reportes siguen siendo de la principal categoría que recibe Te Protejo, que son reportes de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, lo que nosotros llamamos material de explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes, que es cuando una persona solicita una imagen, un video a una niña usualmente, o le extorsiona para que siga enviándole más videos. Entonces, esta es una situación que atende Te Protejo, pero también se ha incrementado mucho los reportes que tienen que ver con violencia, digamos, intrafamiliar. Entonces, si quieren, lo que yo puedo hacer, y si quieres, le voy a mandar ahorita a Mónica lo último que sacó Conectados para Protegernos en una estrategia que se llama Hablemos en Familia, para ayudarle a las niñas, a los niños y a los adolescentes a identificar, por ejemplo, esas situaciones que debería contarnos, pero que digo, debería contarnos a los adultos de confianza que acompañamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, o si somos cuidadores también, o que puede contarle también de manera confidencial a Te Protejo. Recordemos que muchas de estas situaciones a las niñas, a los niños, a los y a las adolescentes les dan mucha pena, pero hay que decirles, tranquilo, esto te ocurrió a ti, no es culpa tuya, busquemos ayuda, podemos contarlo y podemos enlazarnos también con esta plataforma de protección. Gracias, Carolina. O sea, digamos que podríamos decirle a las personas que nos están acompañando que la estrategia está abierta para todos, que lo importante es tener, digamos, un foco de protección y de atención a los niños, y que de alguna manera ese trabajo de conjunto con los distintos actores y de las comunidades educativas se orienta en ese sentido de protección. Correcto, correcto. Sí, yo creo que como los dos sentidos, ¿no? Entregar las herramientas para que quienes estamos acompañando podamos darles también todos estos tips de estar tranquilos, de darles seguridad, y digamos como todo ese acompañamiento socioemocional, pero también es como, ojo, si se meten contigo, si ocurre esto, tú tienes cómo reportar una situación. Es como el balance entre la zanahoria y el garrote, si lo pudiéramos llamar de alguna manera. Correcto. Bueno, digamos que el llamado que nosotros quisiéramos hacer como tertulia, y que lo hemos visto en varios sectores, en varios momentos de las tertulias que hemos venido realizando, de las 8 que ya hemos cumplido, es la importancia de que no es solo responsabilidad del sector educativo ese tema de protección, y que cuantos más puentes podamos tejer, pues es mejor tener mayores herramientas. Estamos pasados de tiempo, voy a hacer una última ronda muy rápidamente. Les pido a Erika, a Virginia y a Carolina pues unas respuestas muy puntuales. Y específicamente, Erika, es la pregunta por, Diana destacaba la cantidad de herramientas y medios de comunicación que se han utilizado, y que no son solamente la vía virtual, sino también radios comunitarias, etc. Nosotros hemos conocido en estas tertulias muchas experiencias de maestros que han intentado generar formas de interacción. El ministerio está pensando en vincular esas experiencias y los aprendizajes que han tenido los maestros de su vivencia de la pandemia, para poder también potenciar alternativas pedagógicas desde las experiencias para lo que viene ahora en esta nueva fase que vamos a vivir de regreso a las instituciones gradualmente. Sí, tengo abierto. Sí, pues realmente el ministerio lo viene ya haciendo. Como les contaba hace un rato, en el viceministerio nosotros estamos organizados por equipos. Nosotros tenemos unos equipos que acompañan a las 96 secretarías de educación. Entonces, en ese acompañamiento ha sido esencial el trabajo para la estrategia académica en casa. A partir de allí, cada equipo que hace el acompañamiento a la secretaría ha venido empezando a recoger todos los insumos de las estrategias, de las experiencias, de las buenas prácticas, porque pues sabemos que
la pandemia nos ha permitido también avanzar en unos escenarios y en unas velocidades que seguramente en otros contextos no sería de la misma forma. Entonces nosotros ya venimos haciendo este reconocimiento, estamos recogiendo las experiencias y las estamos potenciando, incluso queremos también recoger las formas que cada una de las entidades territoriales ha venido asumiendo frente a la situación actual del país y del mundo. Y ya estamos pensando en generar unos espacios de socialización, espacios de reconocimiento. Igual, pues ustedes saben que el Ministerio de Educación siempre ha hecho un proceso también de reconocer experiencias y eso ya ha venido siendo organizado por los líderes de los equipos responsables y también desde el acompañamiento que nosotros hacemos. Entonces, por supuesto que sí, seguramente ya en este segundo semestre podremos contarles cuáles son esas experiencias y podremos también acompañar esas experiencias para afinarlas un poco más. Gracias. Muchas gracias, Erika. Con gusto. Virginia, hay como una insistencia o una curiosidad, diría yo, más fuerte por parte de los maestros que nos acompañan respecto a qué tipo de estrategias se pueden desarrollar para acompañar a estos niños que van a quedar en casa. Digamos que las personas que tenemos discapacidad, pues tenemos más limitaciones y probablemente por determinación de la Secretaría de Salud y de las autoridades de salud, vamos a tener más dificultades para regresar a las instituciones. Pero existe la preocupación porque estos niños vayan a sentirse segregados o marginados, o las familias vayan a requerir algún tipo de apoyo, digamos, para los que se quedan, los que no van a hacer presencia en las instituciones. ¿Qué tipo de acompañamiento se podría hacer desde el sector educativo para estos niños? Bueno, desde cada uno de los apoyos pedagógicos que vienen acompañando todo el proceso de los maestros de aula, ellos continuarán haciendo ese acompañamiento puntual. Algunos son uno a uno, otros con grupos de estudiantes. Vamos a continuar generando estrategias pedagógicas flexibles que posibiliten ese acompañamiento. Estamos potencializando el tema de Aprende en Casa, Toca tu Puerta, para que lleguen los kits que requieren los niños para sus procesos de formación. Tenemos los grupos de WhatsApp donde los padres de familia junto con estos maestros ya es uno a uno la comunicación vía telefónica, hacemos acompañamiento, vamos a continuar con ese tema. Vamos a generar ahora un encuentro, feria de experiencias innovadoras en el acompañamiento tanto a niños de aula regular como a los niños con discapacidad. Entonces vamos a escucharnos, vamos a encontrarnos en esta jornada que viene previa al receso escolar de los niños y vamos a conversar qué han hecho maestros para que hoy sus niños con discapacidad sean atendidos en la casa. Y ellos continuarán independientemente de un día retornen, otro día no retornen, porque esto va a ser gradual y va a ser intermitente. Vamos a seguir como si estuviéramos en casa siempre. Entonces vamos a continuar haciendo este acompañamiento con estas estrategias. Continuamos con el tema de la televisión, continuamos con el tema de la radio, con la virtualidad, ¿sí? Porque vamos a entregar ayudas tecnológicas a estos niños, vamos a entregar los kits que requieren. En el caso de los niños ciegos ya tenemos para entregarles los kits a toda la población ciega que atendemos. Vamos a seguir con este acompañamiento y generando herramientas, guías físicas, acompañando a los papás, atendiendo a los papás, a los cuidadores, para que estos niños sigan teniendo esa ayuda emocional, pero también la ayuda en cuanto al acompañamiento pedagógico que deben hacer. Estamos trabajando con los padres de familia, vamos a empezar a hacer una articulación con los padres de familia y la escuela para que los estudiantes y los padres de familia se sientan que la Secretaría de Educación está presente en todo este proceso. Entonces vamos a seguir generando estas acciones y creo que la feria
de innovaciones que se está pensando hacer para la semana, nos va a tener otras estrategias, otras herramientas y otras opciones para seguir haciendo el acompañamiento en casa. Ok, gracias Virginia, muy amable. Y yo voy a cerrar con una pregunta para Carolina, casi muy personal mía, en el sentido de la preocupación que se ha expresado en estas tertulias, porque muchas familias están encontrando que no van a regresar a sus hijos al colegio, bien sea por temor, bien sea porque encuentran que pueden funcionar. Existen muchas alternativas de educación en casa, todos lo sabemos, pero nos preocupa a algunos que los padres, por proteger a sus hijos, vayan a caer ellos mismos en negaciones del derecho a la educación. Y hemos encontrado, digamos, muchos padres que dicen, no importa si va a haber o no regreso al colegio, por mi parte mis hijos no van a regresar este año más, porque el riesgo es muy alto o cosas por el estilo, y preocupan en el sentido en que no hay, es que la escolarización sea la única forma de educación, pero es una forma presente en la vida de los niños. No sé si ustedes tienen preocupación o si dentro de los conversatorios que han hecho, ese tema de padres que definitivamente dicen, por proteger a mi hijo no vuelvo al sistema educativo. No sé cómo están viendo ese tema, digamos, de cómo la familia se vuelve un actor también en los procesos de regreso al colegio y de demanda de nuevas formas de educación. Sí, Rafa, compartimos plenamente esa preocupación. Creo que esto me recuerda tal vez como las primeras mesas de trabajo en que nos reuníamos con Mónica, con Diana Patricia, con Astrid, hace muchos años, de cómo muchas familias decían, no, yo prefiero que mi hijo, por ejemplo, cuando tiene una discapacidad, no vaya a la escuela porque allá le van a vulnerar sus derechos. Estamos en una situación, digamos, similar y en un riesgo similar en este momento y sí creo que es una posibilidad de retroceso enorme en que muchas niñas y niños les, digamos, en el ánimo de pronto de no contraer un contagio de COVID, que además, digamos, la evidencia también cada vez está mostrando más claramente que las niñas, los niños y los adolescentes pareciera que no son la población de riesgo, digamos, donde hay que enfocar esto. Y yo creo que en esto vamos a tener que hacer un trabajo conjunto y ahí invito de pronto a Mónica también a que hagamos cosas porque yo creo que, aunque hicimos ya un conversatorio hablando de este tema, tenemos que seguir fortaleciendo esto y cómo no vayamos a caer nosotros en el mismo error de por querer, entre comillas, proteger a nuestros hijos, vulneremos nosotros mismos como familias sus derechos. Yo creo que ahorita es válido que le digamos a todos los padres, madres y cuidadores que el colegio no solo es un espacio de aprendizaje, ¿no? Esto creo que lo hemos aprendido muy bien Sí. y cuando hablamos tanto de la participación de las niñas y de los niños con discapacidad en las mismas aulas en que están, digamos, todos los niños. Es un derecho además para todos, ¿no? Crecer Y un juntos derecho de en los sociedad. niños, más que de las familias, ¿sabes? Claro, es un derecho de los niños especialmente y de todos los niños a crecer en un entorno realmente diverso que represente la diversidad real de nuestro país. Entonces yo creo que pues esa es una tarea que nos queda aquí. Aprovecho tu pregunta para invitar de pronto a Dawn a que yo creo que esto hay que seguirlo pensando y hay que seguir invitando a las familias a que entendamos como de manera muy equilibrada y yo creo que ahí podemos hacer dentro de Conectados para Cuidarnos de pronto un capítulo especialmente para enfatizar en esto. Y yo creo que aquí hay que llegar a un equilibrio. No nos puede estar dando tanto miedo el contagio que entonces ahora vulneremos todos los demás derechos de las niñas y de los niños, ¿cierto? Por protegerlos de ese contagio. Como en su momento, ¿te acuerdas, Moni? Los papás, no sé, me acordaba mucho en primera infancia, no es que yo no voy a dejar que mi bebé de 2 o 3 años vaya a la educación inicial y que creo que también de Astrid, pues esta fue una de las grandes peleas, digamos, en el tema que desde primera infancia dejábamos a las niñas y a los niños por fuera del sistema educativo, ¿cierto?
Sí, sí, Carolina, muchísimas gracias. No, Por mi a parte ustedes. les quiero dar muchas gracias y los dejo con Mónica, muy agradecido. Y miren, nos fuimos casi media hora y todavía seguimos tantos aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, Rafa y Carolina, Erika, Virginia, muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido y sin duda leyendo también varias reflexiones que nos ponen en el chat y esta última reflexión que también nos preocupa y nos convoca porque también hemos oído lo que nos preocupa con Rafa, muchas familias decir que no van a volver este año con su hijo al colegio o también decir que ellas ahora sí notan que su hijo está aprendiendo. Entonces, eso es también muy, digamos, delicado en términos de entender que la escuela es mucho más que contenidos académicos y creo que poder entender ese valor, y lo hemos dicho creo que en casi todas nuestras tertulias, nos lo ha compartido la maestra Araceli desde Chile, nos ha dicho ese valor profundo que tiene la escuela, el Ministerio de Educación que el viernes pasado compartió ese valioso conversatorio con Francesco Tonucci que nos mostraba ese valor del encuentro de los niños y las niñas, de cómo la socialización es un elemento vital, el vínculo, y creo que eso es lo que nunca va a poder reemplazar esta virtualidad. Ese encuentro entre los niños y las niñas, ese encuentro entre los maestros, y creo que el día que podamos entender, y lo decía Carlos Escliar el año pasado que lo escuché en una charla, el día que podamos entender que nuestros hijos, el sistema educativo, nuestro hacer pedagógico no se convierte en una carga ni en una situación que me hace sentir que estoy agotado, pues algo estaremos haciendo de manera inapropiada, digamos, en términos de no entender que no, hoy no podemos estar pensando en si lo evalúo o no, si le pongo uno, porque ya también las familias me han contado que hay maestros que les han dicho que les ponen uno y uno dice, no puede ser, o sea, no puede ser en este momento que esa sea la angustia, la preocupación que nos carga. O sea, creo que estar tranquilos, tanto los padres de familia con sus hijos en casa, sin el agobio de tener que cumplir. Entendemos que esto pasa mucho en la educación privada, sobre todo, que hay un afán de mostrar resultados y creo que ahí es donde tanto el ministerio, la secretaría, las secretarías de educación de todo el país y nuestros maestros mismos, porque creo que los cambios empiezan desde cada uno de nosotros y siempre que podamos entender qué es lo que desde mi individualidad voy a hacer y dar, estaremos haciendo o contribuyendo de alguna manera con este cambio y ese volver a la escuela con una idea distinta a la que hemos tenido. Entonces, de verdad que muchas gracias. Les vamos a compartir la grabación y en nuestro sitio de YouTube y todas las herramientas que se conversaron y se hablaron en este espacio. Les estaremos informando de nuestro próximo espacio en 15 días y muchas gracias a todos por esta compañía. Un A ti, abrazo. Mónica, muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. gracias Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias a los intérpretes que hoy nos acompañaron, 5 intérpretes, entonces un abrazo y siempre gracias.